Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Se abrió el debate, ¿no? Ayer el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, presentó el estudio de cero prevalencia de manera preliminar. Se indicaba que lo iban a presentar los primeros días de noviembre, lo cierto es que ya lo han presentado los primeros días de diciembre, ¿no? Pero hay cifras que ha brindado el doctor Luis Suárez, ¿no? Porque indica que se estima que 39 de cada 100 personas en Lima y Callao han contraído el virus y ahora supuestamente ya están inmunizados, ¿no? Lo que significa que el 39% de la población tiene anticuerpos, ¿no? Me gustaría analizar ese tema con usted porque estamos viendo naturalmente el tema de Lima. Faltan los estudios de cero prevalencia en provincias, se ha anunciado que en los próximos días se van a dar a conocer, pero estamos ante una situación donde la población se pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos segunda ola, tenemos rebrote como llaman algunos, ¿qué es lo que está pasando, por favor? Mire, en primer lugar hay que analizar el contexto del estudio de cero prevalencia. Lo que hemos visto nosotros ahora es el resultado de una muestra que se tomó en noviembre, los primeros días de noviembre, a fines de octubre. Es decir, es una Antes de las fotografía marchas, antes de las exacto, convulsiones, antes de la protesta, de los bloqueos de pistas, antes de la apertura de la cuarta fase económica, antes de la campaña navideña, etcétera, etcétera. exacto. Es una mirada, pues una foto del pasado. Primer tema. Interesante lo que dice usted, porque eso no se ha dado a conocer. Se Claro, pudo haber dado a conocer, ¿no? claro. En segundo lugar hay que tomar en cuenta que es casi 40%, porque es Punto tres. 39.7. Siete. Entonces, y es 40%, digamos, en Lima metropolitana. ¿Eso qué indica? Indica que en esa fecha donde se hicieron las muestras, eh, las estadísticas nos señalan que hay un 40% de la población que ya tiene los anticuerpos contra el virus, pero a su vez también nos señala que lo que ya sabíamos nosotros desde que empezó la pandemia, que los sectores populares iban a ser los más golpeados. Y ahí en el estudio se señala que inclusive en los segmentos populares hasta un 50% de la población ya entró en contacto con el virus. Contrario a lo que son de los distritos mesocráticos y altos, que tenemos una infección, anticuerpos hasta un 13 a 14%. En consecuencia, lo que se espera es que si existiera un rebrote o una nueva infección en los sectores que no se han infectado todavía, los sectores que podrían ser más golpeados son los de los segmentos altos y medios. El segundo tema que nos señala esto también es que son las mujeres las que se han contagiado más que los varones. La proporción de mujeres en este caso es mayor, ¿no? Y en consecuencia demuestra también una vez más que la forma en que viven los peruanos, las que son más sociales, las que hacen las compras, las que salen al mercado, etcétera, son más, a pesar de la pandemia, han sido siempre más las mujeres. ¿Esto qué nos indica a nosotros como tarea? Si bien es cierto, la cifra es un poco atrasada, debe haber aumentado un poco más por los temas que usted ha relatado, todos los temas sociales, los conflictos que hemos vivido últimamente y que recién se están expresando en los nuevos casos que vemos. Pero sí nos señala que todavía hay un largo trecho por recorrer para llegar a la inmunidad de rebaño, por lo menos en Lima metropolitana. En consecuencia, los cuidados que se tienen que tener son todavía fuertes, es decir, necesitamos seguir usando la mascarilla, seguir con la distancia social o la distancia entre las personas, y también necesitamos todavía el lavado de manos y la desinfección permanente cada vez que lo más seguido posible. Ahora, doctor Jero de Cuba, hace unos días Salud presentó lo que ellos habitualmente realizan y le denominan el mapa del calor, ¿no? Y allí presentan 9 regiones que tienen casos de positividad en alza, ¿no? Piura, Apurímac, ¿no? Son las dos principales regiones que tienen
estos indicadores, ¿no? Y la pregunta me la están trasladando el de Cusco, de Chumbivilcas, y me dicen, vamos a tener una segunda ola, una nueva etapa de crisis. Aquí hay que tomar en cuenta dos aspectos. Primero, que el estudio de cero prevalencia que hemos tenido ahora nos demuestra que sí hay techo para un aumento de casos, para un rebrote, o una segunda ola en el caso que esta ola culminase, ¿no? Pero hay techo, o sea, todavía hay un segmento poblacional importante que es susceptible al virus. Punto 2. En los meses de verano hay mayor posibilidad de que la gente esté al aire libre. Entonces, hay esa ventaja de si guardando las medidas de bioseguridad y estando más tiempo en el aire libre, lo más probable es que los niveles de contagio disminuyan, no incrementen. Contrario a lo que ocurre en los países del hemisferio norte, hablo de Europa y de Estados Unidos. Tercero, hay que tener precauciones, por supuesto que hay que tomar precauciones, pero hay precauciones de tres tipos. Una primera precaución son las medidas preventivas. Y aquí estamos huérfanos, porque el gobierno aún no se ha decidido a implementar las estrategias del enfoque comunitario. Habla sí que han inaugurado comités contra COVID en la población, pero todavía no hay el fortalecimiento del primer nivel de atención, que eso significa pues las dos patitas que tiene el enfoque comunitario, que es el fortalecimiento del primer nivel de atención y segundo, la organización de la comunidad. El tema además parte por los temas que tiene la población en necesidad de agua, de desagüe, de insumos para la higiene, etcétera, etcétera, que se tienen que dar desde el Estado. El otro tema que hay que tomar en cuenta son los medicamentos. Y acá hay dos grandes rubros. Un primer rubro es lo que se investiga en el mundo, que son los antivirales, es decir, un medicamento que sea efectivo contra el virus. Eso hay ya algunos avances en algún medicamento por ahí que parece ser que daría buenos resultados, pero también hay otros medicamentos que ayudan, ¿no?, fortalecen o, en el caso graves, coadyuvan a que las reacciones exageradas que da la infección por el virus no maten y en consecuencia requieren moduladores de esto. Estos tratamientos deben estar en todos los establecimientos de salud, sobre todo del nivel hospitalario, donde van a llegar los pacientes. Y hablamos otra vez más del oxígeno, hablamos otra vez más de las camas UCI, y hablamos lo más importante que creo que hemos conversado, que es el tema laboral. Tenemos serias dificultades de una buena relación laboral en el sector salud, debido a una serie de problemas embalsados que tiene el Estado, el gobierno, la ministra Pilar Macetti, en cumplir con los servidores de salud. Y por último tenemos el tema de la vacuna. Y en este asunto también parece que ha habido un discurso un poco fuera de la realidad en el periodo de Vizcarra, que nos hacía creer que la vacuna ya iba a llegar en diciembre, cuando The Economist ha señalado que tal como va el Perú, esta vacuna podría llegar recién en el 2022. No, pero aquí hay que puntualizar un hecho, ¿no? Porque en plena pandemia, el expresidente Martín Vizcarra ofrecía millones de vacunas antes de fin de año. Eso fue su principal oferta política, ni siquiera sanitaria ni de salud, era su oferta política. Y hoy nos encontramos que solamente van a llegar a fin de año 25.000 vacunas de doble dosis. Lo ha dicho hace unos días el propio presidente Francisco Sagasti. Entonces, la situación no se está mirando con el realismo que se requiere en una situación de emergencia, ¿o me equivoco? Así es. Ahí tenemos algunos temas que hay que puntualizar para que la población nos comprenda. En primer lugar, fue mentira entonces que íbamos a tener vacunas en diciembre de este año. Eso fue una estrategia política claramente de desinformación. El segundo tema es, a pesar de que
había todo el interés de tener vacunas a fin de año. No se logró conformar ningún contrato ni convenio con ninguna de estas empresas que iban a traer la vacuna. En consecuencia, hemos entrado en la cola, y la cola hace ver que hay otros países que ya han tenido prioridad. Tercer lugar, ha habido un mensaje equivocado en el tema de la presentación a la población. No se le ha dicho la verdad, que las vacunas que van a llegar primero son vacunas que todavía están en ensayos clínicos y por lo tanto son vacunas que se van a usar por el carácter excepcional de la pandemia, porque el riesgo de la pandemia es tan grande que esta vacuna, a pesar de tener riesgos, puede ser la solución. Es decir, hay un riesgo menor. Y en este caso, por la pandemia, se justificaría el uso y la aprobación para un uso de la vacuna esta en fase 3 de ensayos clínicos. Y además, ¿eso qué significa? Que tienes que darle la seguridad del consentimiento informado, que esté de acuerdo, que sepa que de qué vacuna se trata, que sea voluntaria, que no sea requisito para ejercer derechos ciudadanos, y además que existe un buen sistema de farmacovigilancia y de reparaciones por parte del gobierno. Esos temas no se han aclarado a la población y solamente se le dijo, en diciembre tienen la vacuna y esa va a ser la solución. El desmentido, como de costumbre en nuestro país, viene del extranjero. Yo creo que la publicación de The Economist señala con toda claridad, con toda precisión, que lo más probable que nuestra población pueda ya usar una vacuna sea en el año 2022. Porque el lote que nos viene de 25,000 dosis este año es un lote que finalmente va a ser como un piloto. Vamos a ver cómo funciona en el Perú la logística para el suministro de la vacuna y cómo se implementa. Y además, el contrato que se tiene con esta empresa es pequeño. Probablemente haya un segmento de la población que antes de las elecciones pueda usar esa vacuna, pero esa no es la solución para la gran población como la vacunación. En consecuencia, una vez más, tenemos que seguir dando énfasis a las medidas preventivas, que es lo que tantas veces hemos conversado en este programa. Estamos dialogando con el doctor Herbert Cuba García, que es médico especialista en temas de salud pública, columnista habitual del portal digital de opinión El Montonero. Me preguntan, entonces, ¿de qué sirve este estudio de cero prevalencia si tiene casi un desfaz o una falta de la realidad? Bueno, si bien es cierto, es una fotografía del pasado, nos permite saber todavía el gran techo, porque si estuviéramos, por ejemplo, a un 60%, 65%, diríamos que ya casi estamos por llegar a la inmunidad de rebaño. Pero todavía entre 40 y 80% o 90% el techo está bien largo. Por lo tanto, existe una gran población susceptible todavía para la infección con el virus. Lo que sí queda claro en esto, sí, que los más golpeados han sido los sectores populares, porque ahí ya se ve que el 50% de esta población ya tiene el contacto, ha tenido la enfermedad y ya tiene los anticuerpos. Eso otra vez más nos demuestra la injusticia que existe en el país para la respuesta frente a la pandemia. El otro tema que quería yo señalar aquí es que el día de ayer también ha sido un día que nos ha presentado, en este caso ahora, el Instituto Nacional de Salud, un caso de un niño de 6 años con reinfección. Y aquí también es necesario que la población comprenda qué cosa significa reinfección. Lamentablemente, la presentación que hizo el Instituto Nacional de Salud no ha aclarado los términos, porque hay gente que cree que la reinfección, y se ha hablado mucho en el último tiempo de la reinfección, que el virus va a volver. La expresión es la siguiente: son casos muy raros, no hay muchos en el mundo a pesar de los millones de casos de infectados que hay de coronavirus, y además para que eso ocurra requiere tener una definición muy clara de qué es una reinfección. Para empezar tiene que haber dos infecciones, una primaria y una secundaria, es decir, se tiene que haber infectado una primera vez con el virus del coronavirus demostrado con una prueba molecular, y luego, pasado un tiempo, 90 días, se tiene que volver a enfermar positivo con una prueba molecular.
Pero además, tienen que tener una prueba genómica, tienen que tener una prueba de la estructura viral, tiene que hacerse un estudio de genética, para demostrar que el virus que se ha reinfectado es un virus que no es exactamente el mismo. Es el mismo virus, como se dice, pero que tiene pequeñas variaciones, que son lo que se llaman los linajes o los clados. Es decir, que en determinado momento, si bien es cierto, es el virus, sin embargo, es un virus un poquito distinto. Es lo que llaman que sea un linaje distinto. Y eso requiere estudios en laboratorios, que en el Perú ya se hace. O sea, en el Perú se hacen esos estudios de la secuencia genómica. Por eso es que se ha dicho que el día de ayer, lo que se ha presentado el día de ayer, sí es un caso confirmado de reinfección. Así lo ha presentado el Instituto Nacional de Salud. Yo he tenido la posibilidad de obtener una mayor información a través de una conversación que he tenido con las autoridades. Sin embargo, quiero decirles a ustedes que es presentado en el Perú como un caso confirmado, de los pocos que hay en el mundo, y que además va a merecer una publicación, una revista científica, para ver los estudios de los pares, que los pares digan, oiga, hagan una auditoría del caso, para ya llegar a la conclusión de que es realmente una reinfección. Sin embargo, he leído los medios de comunicación y algunos expertos que hablan que hay muchas reinfecciones en el Perú, reinfecciones de varios casos, etcétera. Eso quiero decirles que también no hay que tomar con seriedad, porque los casos de reinfección tienen que ser rigurosamente documentados, tal como yo lo he expresado a usted en esta primera parte de la explicación. El segundo tema, disculpe que termino la idea. ¿Influye esto con la reinfección, con el tema de lucha contra la pandemia? Por supuesto que no, porque es un caso tan particular, sobre todo de una persona que tiene una debilidad inmunológica, porque es un niño que sufrió una leucemia, etcétera. En consecuencia, tenemos que seguir con las mismas medidas que hay para adelante y no generar alarma por este caso que se presentó el día de ayer. Ahora, el otro tema que usted mencionaba al inicio es que no hay una sintonía entre el órgano rector, es decir, el Ministerio de Salud, con el personal médico, ¿no? Y daría la impresión que ya hay un nivel de desatención total, ¿no? Conversábamos ayer con el presidente de la Federación Médica en Piura, nos graficaba, que en zonas alejadas de Piura, Payabaca, Huancabamba, no se les ha renovado el contrato al personal de salud. Los puestos de primera atención están totalmente abandonados, ¿no? Y daría la impresión que estamos en un escenario bastante complicado, porque hemos salido de una gestión del expresidente Martín Vizcarra, donde había mucha movilización de parte de los ministros, pero eso era simplemente un efecto político, anuncios tras anuncios, seguramente con la finalidad de darle tranquilidad a la población. Pero en este gobierno que es de transición, que es de tránsito, vemos que nadie se está comprando el pleito, ¿no? No vemos una actuación más directa de parte de la propia ministra. Ha tenido que salir ayer el viceministro para hablar de la cifra de cero prevalencia porque había una exigencia, además había una promesa, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Yo creo que aquí hay un tema de tiempos. El presidente y el gobierno tienen tiempos muy acotados, muy pequeños, y tienen una agenda ideológica muy grande. Si usted escucha las declaraciones de la Premier, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que para ella el problema fundamental del país no es la pandemia, no es la reactivación económica, sino su problema de ella es el tema de género. Y si usted va más allá y usted conversa con los otros ministros, usted se va a dar cuenta que la agenda social que ellos traen de sus ONGs o de las instituciones donde provienen son las que quieren ponerlas en la agenda principal del país. Entonces, ahí hay un desfase entre la realidad y los deseos que ellos tienen, entre la realidad y las ideologías que ellos traen. Ahí yo creo que se impone una mayor fiscalización, de alguna manera por parte del propio Congreso de la República, que tiene pues una ideología variopinta, porque son 9 grupos políticos. Sin embargo,
Eso necesita alguien hacerlos aterrizar. Es cierto que el problema de la violencia contra la mujer es un tema sumamente importante. Nadie puede negar eso. Sin embargo, la pandemia hoy día es el tema esencial, transversal a todo el país, y en consecuencia debe tener la prioridad que se requiere. Por otro lado, también una cosa no excluye a la otra. El enfoque de género debe ser transversal, sin opacar al tema fundamental del país, que es la lucha contra la pandemia y la lucha por la reactivación económica. El segundo tema que yo creo que existe en el gabinete y en el gobierno es que todavía están tratando de armar los equipos. Sin embargo, en el sector salud, los equipos son los mismos que se traían del régimen Vizcarra. El equipo intermedio que existía, por ejemplo, que vienen de Moquegua, siguen en sus cargos, siguen ocupando las mismas funciones. Los viceministros son los mismos, los asesores son los mismos, la ministra es la misma, y en consecuencia, con la misma gente haciendo lo mismo, no podemos tener otros resultados. Lo único que ha cambiado es el discurso, el maquillaje del discurso en los temas que les he comentado en la agenda que tiene el gobierno en su conjunto. Y el tercer tema que hay que tomar en cuenta aquí es que existe un enorme ruido político por el tema de las demandas sociales que están en el país y que cada día brotan en el sector minero, en el sector agrícola, en el sector de servicios, etcétera, y que son escuchados en el más inmediato pedido, porque atacan la esencia del sistema económico, del modelo, y eso tiene una dirección directa con el llamado del momento constitucional. Sin embargo, aquellos reclamos que son reclamos que la población necesita, como por ejemplo el tema laboral del sector salud, o el tema de educación, o el tema de sectores ligados a los servicios como la reactivación del turismo, etcétera, esos no se escuchan, porque no están tampoco en la agenda ideológica mayor, que es promover los conflictos precisamente en aquellos lugares que dan el soporte del modelo económico que tiene el país y dar de pie a que efectivamente se modifiquen las reglas del juego a través de lo que llaman el momento constituyente. En consecuencia, yo creo que esa mirada distinta hace que finalmente en algunas protestas son escuchadas inmediatamente y en otras protestas no. Es decir, hay un doble rasero para mirar las protestas. Y aquí parece ser increíble que las protestas que son del sector educación, como del sector salud, que usted acaba de señalar, por ejemplo, en Piura, donde estamos viendo un aumento de casos, no se escuche. Hay momentos en que ya se rescinden los contratos laborales, no se le pagan los bonos, hay problemas con el cumplimiento de la escala salarial, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos conflictos no se ven. Los conflictos que se ven son aquellos que tienen interés efectivo por parte del gobierno. Muy bien, mi estimado doctor Gabriel Cuba, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Hasta una próxima oportunidad. Buen fin de semana. Un abrazo y un saludo una vez más a todos los peruanos.